El capitalismo de amigotes, basado en favores, lazos de sangre y protección gubernamental, es cimiento del sistema político y la alta empresa mexicana. Plantea el autor. Involucra a las esposas, hijos, compadres, prestanombres, obispos y genios de los negocios. En los crímenes de cuello blanco, Marín muestra nombres y apellidos de quienes conforman esa red de privilegios y en los negocios que intervienen. Y es que resulta que ser millonario es complejo. Se tienen que cuidar de exesposas, de socios, de fiscos, del hijo idiota y de la gente que quiere su fortuna. Ven el mundo de manera distinta. Desde su perspectiva no son cínicos. Ahora, esa esfera tiene mucho miedo de perder los beneficios acumulados, destaca el autor. Vamos a hablar el día de hoy por qué los amos del universo están furiosos. Y es que ya descubrieron que han perdido el poder, relata Edgar Morin. Bienvenidos al Teatro de la Comedia más grande en México. Yo soy Polo Puga y esto es Política. Política para la banda. Venga, vamos para allá. Caballeros, señoritas, reciban un fuerte abrazo donde quiera que estén. Espero su día vaya muy bien. Les voy a agradecer muchísimo si me regalan en este momento su respectivo like en este video. Vamos a darle este tema. Edgar Morin Martínez, doctor de antropología en la UNAM, recopila en Crímenes de Cuello Blanco una serie de casos que develan los pactos políticos y de impunidad a gran escala cometidos en el país. Basado en favores, lazo de sangre y protección gubernamental, el famoso capitalismo de amigotes es cimiento del sistema político y la alta empresa mexicana. Morin muestra a gran detalle, de una manera muy interesante, cómo se integran esta red de privilegios y los negocios en los que intervienen estos ciudadanos respetados, pero no respetables. En una entrevista, el escritor explica la psique del millonario, la mentalidad del dinero fácil y la naturalización del ilícito, cómo el dinero y el poder rompen todos los límites y cada vez hay más descaro en los delitos no violentos. En esta entrevista se le estaba preguntando sobre ciertos delitos económicos que tienden a pasar desapercibidos en la opinión pública pese a su gravedad. Le preguntaban, ¿crees que la población no se indigna ante estos hechos? Desde su perspectiva, ¿cree que ha habido un proceso en los últimos años de cada vez más descaro, lo cual ha hecho que en estos últimos 6 meses el asunto sea más ríspido y despierte mucho más interés en la opinión pública? La edición del libro, fíjense, curioso, cerró en diciembre del año pasado, justo en el cambio de régimen o de alternancia. Entonces entra en esta coyuntura donde se vuelve muy importante prácticamente este asunto donde pues estamos viendo muchísima corrupción, estamos viendo muchísima impunidad y día con día se están destapando todos estos casos, que cómo saquearon los expresidentes, los delitos, cómo se cometen de este tipo en una suerte del sistema gris en este sistema. Allá han estado estos delitos desde hace tiempo, desde los años 20, les gusta el catálogo de delitos, la industria energética, telecomunicaciones, lo bursátil, la banca, los seguros y las campañas políticas. La expansión de un ilícito tiene mucho que ver con el desarrollo del propio sistema capitalista. En México lo que se encuentra es el capitalismo de cuates, con pinches o amigotes. Recientemente este interés es cada vez mayor y se debe en buena medida a los excesos del sexenio anterior. Casos como los conocidos goberladrones, la estafa maestra, estas situaciones que fueron rompiendo cada vez los límites a los que estábamos acostumbrados. Hay una naturalización del delito
Y esto entra en la mentalidad del dinero fácil. Frases como perro no come perro, si no obras no hay sobras, el que no tranza no avanza, van permeando en la mentalidad de la sociedad mexicana. Hay un escenario de hecho más complejo que ha provocado que ahora sí haya mucha luz sobre este tipo de ilícitos. Se le cuestiona también, porque en el libro menciona que el origen de estas sofisticadas redes de corrupción se remontan a la colonia. Le preguntan, ¿dirías que las prácticas de la ilegalidad y pasar por encima de las normas es algo cultural, hablando de la ciudadanía? Él decía en esta entrevista, no, no es cultural. Eso lo decía el expresidente Peña Nieto. Lo que yo voy encontrando son algunas raíces que van a dar hasta el desarrollo de la colonia, porque esto tiene que ver con la manera de organizar administrativamente un gobierno. Por ejemplo, desde la colonia, tú podías comprar un puesto. Ahí está la idea de no tener un puesto por tus capacidades, no, sino porque inviertes en él. Y si inviertes, pues ¿qué esperas? Tu retribución, es natural. Esto al paso del tiempo va cobrando distintas formas. Podríamos hablar, por ejemplo, de una suerte de muy torcidos socios y costumbres, de reglas no establecidas del sistema político mexicano. En estas reglas no escritas se puede dar una concesión de cuates, ¿no? Y tú haces que no pague impuestos. Ahora el discurso gubernamental pretende cuestionar esto. Pues también otra de las preguntas que se le hace sobre el caso Slim, que ya está hablando de la cuarta transformación, le dicen, oye, ¿Obrador va a apoyar el capitalismo pues de cuates o va a crear su propia élite? ¿Qué piensas al respecto en este escenario? Y dio una respuesta muy interesante al tema. Él comentaba que el mandatario mexicano ha hecho jugadas contra los empresarios. Por un lado, hay un reacomodo de los poderes económicos. Eso no es nada nuevo. Si nos vamos 30 años atrás, Salinas, que sería como su némesis, hizo lo mismo. Reacomodó grupos, metió a la cárcel a un financiero que además había aportado a su campaña. En el caso del aeropuerto, por ejemplo, hay jugadas políticas. El presidente va colocando funcionarios en torno a la discusión del aeropuerto. Después hace esta consulta del pueblo sabio y otras ocurrencias, pero al final él dice, yo mando. La recomposición de fuerzas la podemos ver en su relación con el Consejo Mexicano de Negocios y cómo creó su propio grupo de asesores, como también desde la campaña Obrador tuvo acercamiento con algunos empresarios y habló bien de ellos. Ojo, no es que haya buenos o malos, las empresas son entes favorables, su función, bueno, es hacer dinero, obtener beneficios, pero cuando hablas de concesiones del Estado, ahí es donde hay un problema. Es que en el actual gobierno, uno de los estandartes, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, es arrancar la corrupción de raíz, la intención de limpiar las escaleras de arriba hacia abajo. ¿A quiénes les molesta y a quién le repercute en lo político? Esto a largo plazo se podrá cumplir. Decía, pues hay que pagar por ver. Es uno de los mayores retos del actual presidente que ha asumido. Esto se complica porque los casos donde entra este capitalismo de amigos tiene que ver con concesiones de gobierno. Entonces hay áreas de los negocios que son extremadamente sensibles por la turbiedad, la opacidad. Un mecanismo para contrarrestar esto es la transparencia y el desarrollo de la ciudadanización. Ahora, hay una gran lupa sobre todo en las acciones del gobierno. El resultado será positivo en tanto la ciudadanía desarrolle un escrutinio mucho más implacable. También en la medida en que los periodistas sigan investigando temas de interés público que obviamente a los políticos, a los empresarios, no les va a gustar. Las leyes tienen componentes de clase, eso lo dijo Michel Foucault desde hace muchos años. Es el argumento de que lo que estoy haciendo es válido porque es legal,
Pero ¿quién hace que eso sea legal? El capitalismo de amigotes. Es hablar de redes de relaciones. La lucha por el poder y el dinero es uno de los ejes del libro. Cómo se relaciona uno con otro. Cuando se habla en los zapatos de los amos del universo, resulta que ser millonario es muy complejo. Hay que cuidarse prácticamente de todo mundo. El capitalismo mete a las esposas, a los hijos, hijastros, compadres, prestanombres, obispos, genios de los negocios y también al sistema de justicia. En algunos países se castiga institucionalmente. En América Latina es más el asunto de lo penal. El segundo punto, el sistema penal aquí es muy laxo. Las leyes hemos visto que están a modo. Tienen componentes de clase en las formas de delincuencia tradicional. Quien es soplón, le dan piso. A quien aquí en esta delincuencia cuando los agarran, pues todos quieren cooperar y empiezan a hablar para tratar de negociar acuerdos. Muy interesante este libro para quienes tengan la oportunidad de checarlo. Pues es muy interesante todo este entorno y muy recomendable. Es así como llegamos al final, señoras y señores. Gracias por llegar hasta este minuto del video junto con un servidor. Regálame tu like, suscríbete al canal si aún no lo haces y activa la campanita de notificaciones. Te voy a agradecer mucho que compartas este video en tus diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, algún grupo de Facebook o WhatsApp que tengas disponible para que más personas interesadas en la información de la Cuarta Transformación, al igual que tú, se enteren de estos contenidos. Soy Polo Puga, desde el Teatro de la Comedia más grande en México. Nos vemos en un siguiente video. Esto fue Política para la banda. Adiós.